Bienvenidos a todos. Creo que voy a dar unos minutitos más porque hemos admitido a gente un poquito más tarde, así que voy a dar unos pocos minutos, pero bueno, estamos en la última charla de formación de BMS, registrando mariposas con Butterfly Count, recuento de 15 minutos. Y bueno, voy a dar yo la charla, la primera parte, y luego la segunda parte la va a dar Fernando Jubete, que es también otro coordinador regional de BMS España. Y bueno, y también, por supuesto, Saba, que siempre está con nosotros. Saba González está detrás, controlando el chat y la Hola. cara de todos. Y si tenéis cualquier problema, pues bueno, simplemente tenéis que escribirlo en el chat o incluso levantar la mano, no me importa que nos interrumpáis porque podemos resolver dudas en ese momento. O luego ya cuando terminemos las presentaciones, pues abrimos debate para que hagáis preguntas o dudas de lo que tengáis. Y sigue entrando gente, entonces voy a esperar un poquitito. Yo creo que podemos esperar un par de minutitos, 2-3 minutitos y empezamos. Pero bueno, que sepáis que todo lo vamos a mandar, pues me imagino, para tenerlo ya todo bien organizado el lunes que viene. Os mandamos un correo con toda la información de todas las charlas, las presentaciones de la identificación de mariposas, que mucho lo habéis pedido, ya la tenemos. Así que la vamos a mandar, no os preocupéis. Y bueno, y todo lo referente a BMS España, a SOCEME y demás, para daros más información de todo lo que queráis y cómo uniros si todavía no formáis parte. Mónica se alegra, me imagino que por las presentaciones. Bueno, cuando vea el correo electrónico, que va a ser un poquito gordo, a lo mejor. Sí, perdonad, pero bueno, es la forma que tenemos de comunicaros, así que igualmente pondré los enlaces en la web de BMS, porque ahí también está bien tenerlos y ya está. Si alguien los necesita, los puede encontrar ahí, no tiene que registrar en los correos ni nada. Así que bueno, empiezo, yo creo que si queréis. Y si queréis, perfecto. Adelante, chicos. Pues bueno, bienvenidos a todos. Estamos en la cuarta charla. Hoy vamos a hablar de Butterfly Count y de recuento de 15 minutos. Es una nueva metodología que hemos creado en BMS basada en otras similares. Y bueno, pues voy a explicar un poquito de qué va esto y cómo podemos utilizar esa metodología para registrar mariposas. Pero antes de empezar a explicar qué es un recuento de 15 minutos, quería hacer bastante hincapié en que esta metodología no puede sustituir a los transeptos, ¿vale? Los transeptos, como sabéis, que lo hemos mencionado en las otras charlas y es nuestro dogma que repetimos una y otra vez, son los transeptos, las rutas fijas, perdona, que utilizamos para poder hacer una evaluación correcta y adecuada de la situación de las mariposas que se encuentran en nuestro territorio. Entonces es un método muchísimo más robusto que los recuentos de 15 minutos porque tienen una frecuencia mínima, siempre es en el mismo sitio, es a largo tiempo, ¿no? Son durante varios años, entonces nunca los recuentos de 15 minutos van a poder sustituir a los transeptos. Y los transeptos son la base de un BMS, o sea, no puede existir ningún BMS, menos en casos muy especiales, que no tenga transeptos, que tiene que tener rutas fijas para poder obtener esos datos que queremos de las tendencias de mariposas y demás. Los recuentos de 15 minutos son versátiles y son flexibles, y ahora os voy a contar por qué, pero que quiero que os quedéis con esta idea de que no podemos sustituir uno con otro, ¿vale? Los recuentos de 15 minutos ayudarán a los transeptos a tener una mejor idea de lo que sucede con las mariposas y cómo se encuentran, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me meto al lío en explicaros qué es un recuento de 15 minutos. Pues bueno, es una metodología muy sencilla que se basa en contar insectos durante 15 minutos. Pues bastante sencillo. Lo podemos hacer en un área específica, en una ruta o incluso en un punto fijo. Y requiere el mismo esfuerzo de muestreo, o sea, siempre son 15 minutos. Puedes hacer un 15 minutos después de otro y después otro,
pero el esfuerzo siempre es el mismo, ¿vale? Y en este caso registramos abundancias de mariposas, o sea que es mucho más que los datos oportunistas que estamos acostumbrados a registrar en varias plataformas, pues en este caso registramos un poquito más de información. Y bueno, y todas estas características nos dan unas posibilidades bastante grandes, ¿no? De dónde podemos hacer estos recuentos de 15 minutos. Pues ¿dónde podemos hacerlos? Podemos hacerlos donde queráis, en cualquier lado que os parezca oportuno. Yo os voy a poner unos cuantos ejemplos para daros ideas, pero lo podéis hacer donde queráis. Lo podéis hacer dando un paseo mientras que hacéis una excursión a la montaña o a cualquier lugar, en un prado bonito lleno de flores, que seguro que habrá un montón de mariposas. Podéis hacer un recuento de 15 minutos. También lo podéis hacer en la ribera de un río, cuando vais a la montaña. Lo podéis hacer también en zonas urbanas, por supuesto, en parques o dentro de la misma ciudad, podría ser, mientras hacéis un recorrido, un paseo, pues podéis contar las mariposas que encontráis por ahí. Es ideal para hacerlo en vacaciones. Imaginaos que vais no sé, a los Pirineos, a los Alpes y os conocéis las mariposas de esa zona, pues podéis registrarlas perfectamente, ¿no? O también en zonas donde no tenemos muchos datos, como podrían ser zonas rurales, ¿no? En las que, bueno, a lo mejor no hay una diversidad muy grande cerca de campos de cereales, pero sería interesante saber qué se encuentra por allí. Y bueno, la siguiente pregunta sería ¿por qué usar recuentos de 15 minutos? Os pongo aquí un vídeo de unos compañeros haciendo recuentos de 15 minutos en Madeira, y es porque es muy divertido. Yo creo que una vez que empezáis podéis disfrutarlo muchísimo. Ver cómo las mariposas cambian a lo largo de esos 15 minutos, ¿no? Que empiezas en una zona y cómo al final pues puede variar bastante. Es súper flexible, o sea que yo creo que esa es la característica más importante, porque puedes hacerlo cuando te apetezca, lo puedes hacer al principio del día, al final, en cualquier época del año, lo puedes hacer con la frecuencia que te plazca, o sea, lo ideal sería repetirlo cuantas más veces y en el mismo sitio posible, pero no es como los transeptos, no estás obligado a ello, o sea que puedes hacerlo cuando te vayas de fin de semana al pueblo porque te apetece, pues oye, registro unos cuantos 15 minutos y ya está, no necesito hacerlo cada mes, ¿no? Y por ello es perfecto para vacaciones, ¿no? Cuando haces visitas esporádicas a sitios, pues es bastante frecuente, hay muchas personas buscando rellenar la lista de mariposas, pues estamos buscando exactamente con esta metodología esas personas, ¿no? Que nos ayuden a conocer más de las mariposas. Es un método estandarizado, entonces al fin y al cabo estamos registrando unos datos bastante importantes que podemos comparar en un futuro y nos ayuda a llenar vacíos de conocimientos muy grandes. Por ejemplo, os pongo aquí todos los registros de recuentos de 15 minutos que se han hecho hasta ahora en Europa y como podéis ver pues hay bastantes puntos y hay en zonas como por ejemplo en islas, ¿no? Podéis ver ahí las Azores, Madeira, podéis ver sitios muy concretos en los que no se han registrado mariposas con transeptos hasta ahora, ¿no? Entonces, pues la verdad que es muy interesante para darnos información de especies que son muy raras o que están restringidas a zonas muy remotas, o incluso para todo lo contrario, para darnos información de zonas que generalmente no se registran, ¿no? Como podrían ser paisajes agrícolas o urbanos. Y bueno, para realizar estos recuentos de 15 minutos se diseñó la aplicación Butterfly Count, que ya lo comenté en la presentación anterior de los transeptos, ¿no? Esta aplicación pues la puedes usar cualquier persona con un sistema Android o de iPhone y te la puedes descargar directamente a tu móvil y tienes que tener una cuenta registrada en la web de EBMS, ¿no? O sea que una vez que tengas tanto la aplicación como la cuenta, puedes empezar inmediatamente un recuento de 15 minutos. Es una aplicación que la diseñamos para poder hacer recopilar datos de toda Europa, o sea que cuenta con toda la lista de mariposas a nivel europeo.
está traducida al castellano y a muchos más idiomas y se pueden buscar las mariposas en latín, ¿no? En el nombre científico. Y hay una función que puede ser interesante para algunos, y es que puede registrar otros taxones, no solo mariposas, pero también puede registrar polillas, abejorros y libélulas. Y eso significa que si en la configuración de la aplicación seleccionas estos grupos, se incluirán a la lista de especies que buscar, ¿no? Yo como sugerencia, a menos que seas un crack y que te sepas todas las especies, yo no seleccionaría más de 2 grupos a la vez. O sea, si tienes mariposas y polillas, yo me parece que es bastante, porque una mariposa no vuela igual que una libélula y tienes que tener como otros ojos, ¿no? Para buscarlos. Pero bueno, si vas a lo mejor a un sitio donde no hay muchísima abundancia y puedes hacer todos a la vez, pues se permite, pero no sería lo ideal, ¿no? La aplicación es sencilla, o sea, empiezan los 15 minutos si es una cuenta atrás y registra tu ruta, ¿vale? Entonces, si tienes el GPS activo, pues veis que se genera la ruta que has caminado. Y si no tuvieras GPS porque no funcionara o no hubiera conexión, puedes tener el GPS inactivo y puedes dibujar la ruta o el área que has hecho, ¿no? En el que has registrado mariposas. Por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo de ese área, que es donde yo quiero registrar mariposas, pues luego lo puedo dibujar perfectamente en la aplicación y modificarlo como me parezca. Y bueno, ¿cómo hacer exactamente estos 15 minutos? Pues esta es la página inicial cuando empiezas la aplicación y verás esta pantalla en blanco con algunas especies y lo único que tienes que hacer es presionar el botón morado una vez e inmediatamente se generará otra pantalla donde en los 15 minutos, el recuento de 15 minutos empezará. Entonces tienes que estar atento porque el tiempo empieza inmediatamente, pero tienes la opción de pausarlo si te apetece y bueno, chequear si el GPS está activo, si tú estás preparado. Estoy en el modo de buscar mariposas y una vez que estés listo, pues bueno, le puedes dar otra vez al play y empezar a registrar mariposas. Entonces le das a añadir especies y puedes empezar a buscar. Pues, por ejemplo, pongo simplemente van y ya veo a las distintas vanesas, ¿no? que puedo incluir. ¿Y cómo se hace directamente? Pues aparece una mariposa, entonces lo que tengo que hacer es añadir especies y en este caso pongo la semata y le doy añadirla, ¿no? Y por definido se pone una, pero aparece otra mariposa, entonces lo único que tengo que hacer es presionar al número y entonces incrementará en 1 la cantidad, ¿no? Cada vez que le dé al botón del número, incrementará en un individuo. Pero por supuesto todo esto se puede modificar y se puede editar, y si entro y selecciono en la especie, puedo ver que cada individuo ha registrado la aplicación su coordenada, ¿vale? Que esto es súper interesante, que cada individuo va a tener su propia coordenada y a qué hora y en qué sitio se registró. Y esto lo puedo editar, lo puedo eliminar porque me he confundido y le he dado varias veces al botón. E incluso dentro de cada individuo le puedo meter más información. Pues le quiero meter el estado en el que estaba, pues en este caso era un adulto, pero si estuviera registrando huevos o larvas se podría incluir, poner cualquier comentario o foto. Y bueno, pues una vez que se acabe el tiempo, los 15 minutos se han acabado, pues el teléfono vibrará, te lo hará saber. Y entonces pues tienes que simplemente revisar la lista de especies, que has incluido todo lo que has visto y revisar el área, ¿no? Que has recorrido. Pues mira, como veis ahí se ha generado una ruta y tienes la posibilidad de modificarla en caso de que el GPS no lo hiciera del todo bien o se ha saltado algo, pues lo puedes modificar. Y luego simplemente tienes que darle a terminar, al botón de terminar, y se guardará como borrador, ¿no? Como recuento de 15 minutos terminado. Pero para poder compartirlo tienes que darle una segunda vez a enviar, ¿vale? A enviar a la base de datos. Y esto lo hacemos, creo que lo comenté también con el transepto, lo hacemos como para dar un tiempo, ¿no? De que quieras
editar cualquier cosa porque quieres revisar tus fotos para hacer las identificaciones bien o escribir, dibujar bien el área, pues bueno, damos ese segundo paso de que tienes que enviarlas, ¿no? Pero no se os olvide que se queden ahí como en borradores y que nunca se manden, porque si no se os quedaría en el móvil. Y bueno, entonces, ¿verdad? No, hablé yo, Cristina. No, mira, era como acabas de pasar por el tema del registro de mariposas. Preguntó aquí una cosa interesante, Miguel, que a lo mejor lo puedes comentar ahora. Lo comento en el chat. A la hora de seleccionar las coordenadas, ¿se pueden seleccionar en UTM en vez de geográficas? No, no que yo sepa de momento. Porque sí, de UTM, como si Claro. fuera de Google, ¿no? No, en este caso no, pero ahora os voy a... Sí, porque en el otro aparecía... Sí, que aquí aparecen las Claro. coordenadas, serían 51 punto. En este caso no, pero una vez que los datos los mandes a la página web, te los podrías descargar y podrías hacer la conversión. O sea, tienes que hacer un paso más allá. Pero no los tenemos disponibles en UTM, de momento. De momento. ¿Sigo adelante? Pues bueno, este sería cómo veríais un recuento de 15 minutos en la web, ¿vale? Pues veis que está la ruta dibujada y las distintas especies, los distintos puntos donde se han encontrado las especies y las abundancias de las mariposas, ¿no? que hemos registrado en esos 15 minutos. Y bueno, y es que es eso, que la aplicación está conectada con la web, tienes que tener la cuenta de BMS para poder utilizarla. Entonces, todos tus datos los tienes que enviar a la web y una vez que estés dentro de la web, pues puedes ir en la pestaña de mis datos, mis registros y puedes ver perfectamente todos tus 15 minutos. Y la verdad que la sincronización es bastante rápida y puedes ver pues, el recorrido, cuántas especies he visto, las abundancias y toda la información referente al tiempo, a temperatura y demás, porque también se registra. Y todo esto lo puedes descargar. Puedes descargar tus rutas, puedes descargar tus datos. Cualquier persona de sus propios datos lo puede hacer y lo puedes utilizar para lo que te convenga, para lo que tú quieras. Y bueno, esto ha sido un poquito una introducción para explicaros cómo funciona, que en realidad tampoco es mucho más allá, que simplemente es salir al campo y utilizarlo. Pero bueno, hay varios vídeos explicativos que he puesto en el canal de YouTube de Butterfly Conservation Europe. De momento solo los tengo en inglés, pero prometo que los haré en español también para poder explicar cómo utilizar esta aplicación y las otras partes de la web. Y bueno, pues ahora pasamos a aplicaciones prácticas de estos recorridos de 15 minutos que os va a explicar Fernando Jubete, que ya está ahí con la cámara lista. Así que os dejo con él. Muy bien, pues nada, muchas gracias Cristina por esta, creo que interesante e ilustrativa presentación de lo sencillo que es recoger recorridos de mariposas con esta herramienta. Yo debo considerarme un fan de esta modalidad y desde que la he descubierto, bueno, he hecho pues bastante más de un centenar de recorridos y ahora os voy a poner algunos ejemplos prácticos que seguramente podrían ser muchos más los que podamos encontrar, ¿no? Pero muchísimos ejemplos prácticos de cómo podemos aprovechar o exprimir esta herramienta, que voy a insistir también en lo que ha dicho Cristina. Ojo, esto no suplanta o no puede sustituir a los recorridos. La información que son los recorridos, al ser repetida en el tiempo, en el mismo lugar, pues es mucho mayor que la de los recorridos. Pero vamos a ver casos en los que pues igual esto no es posible y los recorridos son una alternativa. Pasa, por favor, la diapo. Bueno, pues hay muchas yo he señalado así 4 posibilidades, ¿no? Que ya son la recogida de datos en áreas de difícil acceso, la recogida de datos en programas de seguimiento de especies amenazadas o no de especies amenazadas, alguien que esté estudiando una especie en concreto y quiera tomar en puntos determinados información sobre esa especie, muestreos para conocer la composición y abundancia de lepidópteros en hábitats determinados y recogida puntual de datos.
vamos a ver cada uno de estos 4 casos y os voy a poner pues algunos ejemplos. Bueno, el primero es muy fácil y además pues esta mariposa nos lo ilustra todo, ¿no? Es decir, si uno busca en la información de los recorridos BMS, información de especies, por ejemplo, de alta montaña, pues prácticamente no hay información. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, nadie diseña un recorrido de alta montaña a 2.400 metros, ¿no? Que además le puede hacer prácticamente solo durante 60 días al año, el periodo más o menos en el que vuelan las mariposas, y es inviable, ¿no? Nadie puede subirse 3 horas para llegar hasta la ladera del Espigüete en la cordillera Cantábrica, haces un recorrido de 1,5 kilómetros y volverse a bajar. Eso es imposible. ¿Y eso qué provoca? Pues que especies raras, escasas, a veces endemismos, pues se me están viniendo a la cabeza, pues otras erebias, estenyo o mismos de picos de Europa o endemismos de áreas de alta montaña, como esta Erevia lefebrei que tenéis ahí, que es muy difícil que se cuenten de forma regular. Pero sí hay muchas visitas puntuales, es decir, yo igual todos los años pues subo 1 vez o 2 veces a ese pico que mencionaba antes, al Espigüete, y por qué no, cuando estoy subiendo en 1, en 2, en 3, depende de las ganas que tenga, tramos, hago un recorrido, eso, invierto 15 minutos andando al mismo paso que iba, las especies. ¿Y qué consigo con ello? Pues sacar datos de especies muy escasas. Puedo repetir en otros sitios, ha salido el ejemplo de las islas, pues es evidente, pues cuando vas a una isla de las que hay en el Atlántico, de las del Mediterráneo, puedes tomar esta información y pues lo mismo en zonas, se me ocurrió también, zonas de acceso limitado, ¿no? Pues estas reservas de las biosferas, lugares tienen restringido el acceso pues porque son, yo qué sé, pues equipos de tiro. Si puedes ir en un momento dado y puedes hacer una estimación de las mariposas que hay ahí. Bueno, esto sería una primera utilidad. Una segunda que tendríamos, pues esta yo creo que es quizás la más extensa, ¿no? Y de hecho nosotros, os voy a poner un ejemplo que hemos hecho nosotros el año pasado con ella, ¿no? Que es conocer la abundancia de especies amenazadas o singulares, no tienen por qué ser amenazadas, de hecho tenemos tan poquitas especies de lepidópteros amenazadas, desgraciadamente en nuestra normativa, tanto comunitaria como nacional, que bueno, pues nos restringiríamos mucho las especies con las que trabajar, pero bueno, sí especies singulares o se puede aplicar también a toda la comunidad y lo que quiere decir es que el recorrido se puede aplicar además también a toda la comunidad de mariposas o, por ejemplo, se puede aplicar solamente para una especie. Es decir, puede venir gente que no conozca todas las mariposas, pero tú puedes contar por todas las mariposas Apolo, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido en unas zonas, estamos haciendo un trabajo con la mariposa Apolo para conocer su distribución y abundancia y tienes una red de voluntarios que igual no conocen todas las especies que viven entre los meses de junio y julio con la mariposa Apolo, pero esta mariposa sí es muy fácil de identificar. Por lo tanto, puedes hacer ese recorrido, apuntas todas esas mariposas y obtienes esos datos de abundancia. Os pongo el ejemplo con el que hemos trabajado nosotros el año pasado. Bueno, pues la Junta de Castilla y León sacó un trabajo que era, ahora va a salir el título, Estudio para la mejora del conocimiento del estado de conservación de los lepidópteros de interés comunitario en Castilla. La metodología establecía el diseño de una serie de recorridos tradicionales, convencionales. La intención no es solamente localizar estas especies amenazadas, sino que estos esfuerzos de muestreo se puedan repetir en el tiempo, ¿no? Lo puedan repetir dentro de pues 1, 2, 3, 4, 5 años, no las personas que hicimos este trabajo, sino pues otra serie de personas que pueden ser agentes medioambientales o otros técnicos. Y las especies objetivo eran pues, los lepidópteros diurnos que están en la directiva, estas 5 que veis aquí, Lopinga chine, Parnasius apollo, las 2 hormigueras, Pengaris saurinia y Pengaris nausitous, y la oncella, Euphidia saurinia. Y nosotros lo que les dijimos es que nos parecía difícil aplicar esa metodología, porque imaginaros que yo me voy a contar en el embalse del Ebro, en una turbera, y hago un recorrido. Aunque grabe ese track, es muy difícil andando en una zona que es una turbera, que no tienes ningún punto de referencia, o en una zona de alta montaña, contando Parnasius apollo,
que la persona que va a ir dentro de 2 años repita el track por el mismo sitio. Es muy difícil, es muy probable que se equivoque y además estemos incluso hasta cometiendo un error importante porque igual un track de 1.800 metros y la persona pues al final le hace de 1.300, con lo cual pues, estás dando una información inexacta en uno de los dos casos. Y les propusimos aplicar esta herramienta que ya existía. ¿Por qué no utilizamos la herramienta de 15 minutos? Al final, tú lo que quieres son unas densidades, las vas a tener. Como ha dicho Cristina, la herramienta te recoge la longitud del transecto y si tú aplicas el ancho de banda que tienes en el BMS, 2,5 metros a cada lado, es decir, 5 metros en total, tienes una superficie muestreada y tienes un número de individuos que has visto dentro de la banda. Tienes densidades absolutas. Si quieres, puedes contar todos los ejemplares que veas, información a mayores que recoges, y si no, te centras solo en las especies diana, en esas 5 especies. Bueno, pues hicimos casi 200 recorridos en todo Castilla y León, contabilizamos casi 8.000 mariposas y contactamos en poco más de un mes, porque esto empezó a finales de junio, casi 118 especies. Es decir, es una herramienta muy potente y que, bueno, pues como vais a ver, pues pasa por favor, pues arrojó luego resultados muy interesantes, tanto las especies no diana como las diana. Euphorbia saurinia dijeron que no querían hacer transectos, se contaron los 4 ejemplares, pero bueno, por ejemplo, pues se contó un número muy importante de Parnasius apolo, prácticamente casi todos los espacios 2000 de Castilla y León. Pengaris arion, que pues es una de las especies más amenazadas que tenemos no solo en Castilla y León, sino posiblemente en toda España. Tuvimos muy poquitos contactos, alguno más de Pengaris nausitos. Y fijaros, por ejemplo, un ejemplo muy ilustrativo. ¿Cómo contarías una mariposa tan sumamente escasa como lo pingachine? Sabéis que vuela en hayedos y en zonas de pastizales cantábricos, con muchísima pendiente, en unos periodos del año, en un periodo del año muy cortito. Es muy difícil. Hacer un transecto y acertar justo donde está es muy complicado. Sin embargo, tú puedes ir concatenando una serie de recorridos de 15 minutos, 2, 3, 4, 5, donde tú crees que está y al final, bueno, pues en muchos recorridos obtuvimos unos datos muy interesantes sobre la abundancia de esta especie. Insisto, además una información repetible en el tiempo. Por favor. Bueno, esto es para que un ejemplo, pasando de escala mayor a menor, pues cómo sería. Pues estos son parte de los recorridos que yo hice, por ejemplo, pues en toda la zona, como veis, pues del norte de Palencia, norte de Burgos. Y luego, pues este es un caso concreto, por ejemplo, de Pengaris arion. Pues aquí tienes una zona de prados, la diapositiva del medio, tienes una zona de prados donde se hicieron 2 recorridos. Ahí lo que se marca es el inicio del recorrido, ¿no? Claro, dentro de ese prado que hay ahí, definir el track, definir un itinerario exacto es muy complicado. Sin embargo, aquí no tienes problema. Te pones a andar y si andas pues 1.000 metros, pues ya sabes que son 1.000 metros cuadrados los que has prospectado y si andas 10.000, pues es justo el doble. Pero está aquí arriba, en la tercera diapositiva, y te pone área seleccionada, pues 4.797. Pues esa es la superficie que se ha muestreado y cada uno de esos puntitos se corresponde con un registro que he ido metiendo de las especies que observé en el prado. Pasa a la siguiente diapositiva y en la siguiente pues vais a ver, bueno, las 2 últimas diapositivas veis todas las especies que se contaron, ¿no? Y una de ellas, creo que si tocas otra vez, marcará una de ellas que es Pengaris arion, que está en la última diapositiva. La veis ahí marcada, que era la especie objetivo, pero fijaros toda la información que se ha obtenido de estas otras especies. Y luego, una cosa muy importante es que tú además, en nuestro caso, la propia herramienta nos facilitó mucha información de los recorridos, es decir, trabajo de oficina, porque nosotros pues, recogíamos todos los datos de temperatura, nubes, bueno, todos los datos habituales que se recogen en el BMS, pero por ejemplo te permite meter, y eso es una cosa que yo siempre recomiendo, una foto del hábitat donde tú has estado andando, con lo cual tienes una caracterización del hábitat, ¿no? Pues en el caso de estas especies amenazadas, pues nos interesaba tanto como conocer la presencia de Pengaris arion, conocer qué tipo de prados son en los que aparecía Pengaris arion y por qué en otros no aparecía, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma muy interesante de recoger esta información. Pasa, por favor.
Bueno, un tercer caso en el que podría tener una gran utilidad esta aplicación, pues sería muestreos específicos para conocer la composición o la abundancia de lepidópteros en hábitats determinados, ¿no? Pues, por ejemplo, alguien quiere hacer un inventario en un espacio natural, un inventario puntual, ¿no? No tiene de momento la intención de repetir esos recorridos todos los años y hacer un BMS, un recorrido BMS convencional. Pues tú puedes estratificar estos recorridos de 15 minutos en diferentes hábitats, pastizal, en matorral de porte medio, matorral de porte alto, zonas boscosas, zonas de alta montaña, y vas a obtener no solamente las especies que tienes, sino también la abundancia que tienes cada uno de esos hábitats, ¿no? Se me ocurría a mí, que soy un ingenuo y que creo que las evaluaciones de impacto ambiental en este país se hacen como se deberían hacer y las empresas pues mandan técnicos y hacen las cosas como debería ser, pues por ejemplo es fantástico para este tipo de trabajos. Tú tienes un tiempo concreto, un periodo de un año en el que tienes que inventariar pues una determinada comunidad faunística, ¿no? Y por supuesto los invertebrados. Y lo puedes hacer, ¿eh? No solamente además con mariposas, sino como habéis visto con otros grupos, ¿no? Con odonatos, con jorros, etcétera, ¿no? O un último caso que podría ser, pues, por ejemplo, pues estudios específicos, estudios con una determinada especie en un hábitat concreto. Pues esta foto que ilustra esta diapositiva, una ala de yesos, pues yo qué sé, queremos ir a contar pues las pseudopilotes pan que puedes tener ahí o cualquier otra especie que sea interesante y tú quieres trabajar solamente en esta zona. Pues que, insisto, aquí es muy difícil corrido porque son hábitats muy homogéneos, pues puedes perfectamente usar esta herramienta. Y ya para terminar, pues el último supuesto sería un poco la bolsa de miscelánea, ¿no? Es decir, tú puedes tener tus propios recorridos, salir a hacer tus propias visitas de mariposas, pero lo que contaba Cristina, ¿no? Pues te vas un día de viaje y, bueno, pues quieres registrar las mariposas que ves o en un sitio en el que pues igual hasta conoces habitualmente y encuentras una abundancia enorme de una especie, ¿no? Pues se me ocurrían las plebejus, Aporia crataegui, hay años que tiene unos picos bestiales. Bueno, pues tú puedes en un momento como en ese punto, estás el día exacto y el sitio exacto, ¿no? Pues registra que igual por allí no hay ningún recorrido o el día que has hecho el recorrido no has pasado por ahí. Bueno, pues lo podrías hacer o encuentras una especie, que a veces pasa, encuentras una especie que es de especial interés, que ni siquiera se sabía que su presencia estaba allí, pues recoges no solamente su presencia, sino también su abundancia. Y bueno, pues poco más que decir. Animaros a que utilicéis esta herramienta que, como veis, es de una gran versatilidad. Y yo os debo confesar una cosa, y esto lo voy a hacer ahora, voy a confesarme además, no sé si estará Miguel Munguira, pero si estaría Miguel Munguira le pediría perdón, y a Saba también, porque cuando hablamos en el BMS de la opción de desarrollar una app, yo era un tanto escéptico a que realmente fuésemos capaces de, mientras vas andando y prestas atención a las mariposas, de ser capaz de registrar las mariposas. Yo hago recorridos en sitios muy sencillos, pero tengo mucha abundancia de ejemplares y pensaba que eso no iba a ser posible, que me iba a distraer. En realidad me iba a quitar tiempo para hacerlo o iba a tardar mucho más. Y nada más lejos de la realidad. Debo confesar mi error, lo hago públicamente y además gustosamente, y es súper fácil ir añadiendo o nuevas especies o sobre todo nuevos individuos. Cuando vas viendo, yo he hecho recorridos de contar 140 o 130 en la Nargia Galatea en un recorrido y es muy rápido irlas anotando y de verdad, probadlo que es una aplicación adictiva. Muchísimas gracias, Fernando. Fernando, si te animas, preguntó en el chat Miguel, en base a la experiencia que tienes usando esta aplicación, pues si nos puedes comentar un poquito sobre las opciones para... espera un momentito que recuerde... sí... El objetivo, las opciones que tienes, por ejemplo, comentarios, todo lo que puedes incluir durante ese recuento de 15 minutos. Comentarios, observaciones, fotografías. Sí, Porque o sea, es que comentaste
claro, comentaste que fue muy útil para vosotros en el trabajo de campo porque de una manera pues conjunta, ¿no? Es como que unificasteis esa información, ¿no? Sí, no, nosotros es que la metodología de trabajo, como la herramienta que iba a ser la base de la metodología de trabajo. Pero bueno, yo creo que o sea, las posibilidades luego son muchas. Es decir, se pueden añadir fotografías, se pueden añadir comentarios. Es decir, tú puedes comentar, pues todas las Apolo están ya muy voladas, están ya muy pasadas. Una cosa que a mí me pasó varias veces, rectificar. Esto que empiezas a andar yo en la zona donde trabajo prácticamente solo tengo melanargia lachesis, ¿no? Y cuando me muevo al norte de Burgos o a la cordillera Cantábrica, todo lo que hay es melanargia galatea. Y a veces, pues por defecto de forma, me pongo a escribir y empiezo a escribir melanargia lachesis, y cuando llego a casa y descargo los datos, pues veo que en el norte de Burgos he contado 65 melanargia lachesis. Error. Me doy cuenta, no hay ningún problema. Entro en la aplicación y corrijo todos esos datos. Es muy flexible y bueno, ahí tenemos que agradecer el trabajo de Cristina y de sus compañeros que han hecho muchísimas mejoras y es, vamos, muy fácil de manejar y sobre todo es que es una herramienta también muy adaptativa, o sea, tú la puedes adaptar. Estaba pensando antes, por ejemplo, puedes utilizarla en invierno para contar lo que poníamos antes, huevos de tecla betulae. Vamos a hacer un muestreo de topacio, como hacen los ingleses, ¿no? Y vamos a usar, claro, ahí lo más importante es que estandarices el tiempo de búsqueda. Vale, voy a estar 15 minutos mirando en trinos buscando huevos, ¿no? Encuentras los que sea, 6, y luego en observaciones, como te ha dicho Cristina, pues pones, en vez de adulto, pones huevos, ¿vale? Pues has encontrado 6 huevos de tecla betulae os voy a poner otro ejemplo. Voy a contar Apolos en mayo y voy a orugas de mariposas Apolo, cuando muchas veces se las ve en los últimos estadios que están ya andando en las horas soleadas. Puedes hacerlo perfectamente y registrar tu recorrido como orugas de esa especie. Creo que Pues, hay, Cristina, creo que hay la opción, ¿no? De los transectos de 5, sin ponerlo en observaciones. Yo creo que puedes registrar como imago, como larva y como huevo, ¿no? sí, 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 o sea, dentro de cada individuo puedes ponerlo directamente. O sea, si vas a hacer solo huevos, pues pones tecla bétule y luego todos los individuos que sean huevos. O sea, que sí que tienes muchas posibilidades y como ha dicho Fernando, que hemos estado desarrollándolo gracias a las personas que han estado detrás utilizando y que seguiremos haciéndolo. O sea, que si existen estamos todavía en ello, ¿no? Haciéndolo lo mejor posible para poder utilizarla en todos lados. O sea, que yo creo que sí, que para este tipo de inventarios faunísticos, para áreas protegidas y demás, yo creo que puede ser muy, muy útil. Y te registra la coordenada de cada individuo. O sea, eso... Claro, eso fijaros, en el caso nuestro, cuando trabajábamos con especies amenazadas, tú fíjate la diferencia de decir, en un recorrido de 1800 metros he encontrado 5 Pengaris arion, o decir, en este recorrido encontré Pengaris arion aquí, aquí y aquí. Y ahora quiero hacer una caracterización de este microhábitat y quiero ver qué es lo que hay ahí y por qué están ahí las mariposas. Eso es una opción que te da esta herramienta y no te la da un BMS, un recorrido convencional, que te lo da en tramos. Claro. Hay una pregunta de Paula Póveda. Si no tienes claro el nombre científico, ¿se puede seleccionar la especie por la imagen? He visto que tiene una guía de especies. Es una muy buena pregunta porque no lo he mencionado, pero es cierto que tienes que tener un conocimiento previo de las especies, ¿vale? Para poder buscarlas. O sea, tienes que saber perfectamente qué es una Pieris y qué es una Colias, ¿no? O sea, tienes que tener un nivel mínimo de conocimiento de mariposas. La aplicación la hemos diseñado así para intentar cazar al mayor número de personas, ¿no? Sobre todo fotógrafos y demás, pero sí que tenemos la idea de que personas que están empezando, que no se conozcan las especies, pues que sea un poco más fácil para los principiantes. Así que de momento no se puede hacer seleccionando por la foto, pero sí que lo tenemos en mente de hacerlo en algún momento próximo. La app te permite introducir las especies por nombre o castellano o nombre científico, como tú quieras. Y la guía, que en realidad lo que hay es como un anexo, es una guía que tiene casi todas las especies y no te permite seleccionarlas una vez que la leas, pero sí es una herramienta muy útil. Yo la he utilizado
coges a principios de primavera y ¿cuál era la Daphne y la Ino? ¿Cuál era la que te hace la mancha? Ya no me acuerdo. Y bueno, vas a la aplicación, lo miras, lo consultas y pues mira, pues era Brentis Daphne y la cargas. Pero sí que es cierto que puedes registrar géneros solo, o sea, puedes poner solo Pieris. Sí. O puedes poner solo Licena, eso está permitido porque te ha pasado volando una blanquita y no la has reconocido, pues vale, solo pongo Pieris. Y también permite agregar, como eso también en la web para los transeptos, grupos de especies, o sea, especies que son difíciles de identificar en campo y que necesitas un poquito de tiempo, como por ejemplo pienso Timelicus silvestris y Lineola, ¿vale? Lo puedes registrar. Napi rapae. Pieris, Napi, Rapae, lo puedes poner junto, ¿vale? Te aparecen como agregados, ¿no? Especies agregadas, o sea que damos un poquito de facilidad, pero es cierto que para principiantes todavía no está diseñada la aplicación, hay que trabajar un poco y para eso sí que recomiendo empezar con transeptos, ¿no? Para personas que no sepan mucho de mariposas es mejor empezar en un transepto, en un sitio fijo siempre y ya cuando tengas un poquito más de experiencia pues poder utilizar este tipo de aplicaciones. ¿Hay alguna pregunta más? Sara Navarro pregunta si los datos de BMS se pueden replicar a GBIF. Se replican a GBIF. Creo que es que si los enviamos a GBIF, ¿no? Los de transeptos seguro que sí, o sea, los de transeptos estoy segura de que sí que se envían. Y los de 15 minutos imagino que también, que tendremos esa... No te puedo asegurar exactamente qué se está haciendo, pero estamos trabajando en ello. También estamos trabajando con observado.org para hacer una conexión con esta aplicación y con Observado, que hay gente que nos lo está pidiendo. Los catalanes utilizan mucho Ornito, que yo no lo sabía, utilizan mucho esta aplicación y vamos a ver las posibilidades de poder unir las dos aplicaciones. Porque con esta aplicación tú no puedes registrar datos oportunistas, ¿no? En plan, oye, he visto una Coleas procea y ya está. De momento no puedes hacer eso, tienes que invertir, ¿no? 15 minutos en registrarlo. Entonces, pues bueno, intentar algo a caballo entre los dos. Hay una pregunta interesante, Cristina, de Miguel, que la estoy viendo aquí atrás, que dice si se puede especificar el objetivo del recuento en la app. Es decir, si tú haces un recorrido y anotas todas las especies o haces un recorrido de una sola especie. Yo recuerdo que esto lo he hablado contigo, Cristina, de que era una de las opciones que se quería... Bueno, no sé si al final se ha implementado o no. No, todavía no. Que dice... Claro, todavía no, pero se va a hacer porque, claro, lo que él dice, tú puedes hacer un recorrido y apuntar solo Parnassus Apollo y puede dar la sensación de que solo había Parnassus Apollo. Entonces, aquí es que debería tener, bueno, es una de las cosas que mejora, pues solo un recorrido, solo apuntado Parnassus Apollo. Entonces, eso está en fase de implementación, yo creo. Es que eso no lo he mencionado y quería enseñaroslo. Mira, vamos a meterlo. Porque has dicho que si quisiera hacer un 15 minutos solo para Parnassus Apollo, pues cuando entráis en la aplicación es así, ¿vale? Es la página, entonces si clico una vez me va directamente a los 15 minutos, ¿vale? Y empieza a contar hacia abajo. Pero si presiono prolongadamente, va a aparecer otras opciones, ¿vale? Te aparece el transepto de BMS y te aparecen recuentos de 15 minutos de una única especie. Entonces, en este caso sí que podría hacer 15 minutos, pero solo voy a registrar una especie y eso significa que más o menos me he fijado en ella. En este caso sí que es cierto, tu pregunta de ¿he visto otras especies o no? Eso todavía no está incluido. Pero vamos a mejorarlo porque como también puede que os surja la duda, que mirad, lo voy a enseñar dónde está. Si vais a menú, aquí en aplicación, grupos de especies, aquí es donde puedes seleccionar otras especies, ¿no? Otros grupos que incluir. La pregunta es, vale, yo selecciono mariposas y polillas y empiezo un registro de 15 minutos. ¿Eso significa que he registrado todas las mariposas y todas las polillas que he visto en esos 15 minutos? A lo mejor se me ha olvidado que tenía seleccionado las polillas, ¿no? Y estoy dando por sentado que en esos 15 minutos no he visto ninguna polilla, entonces se registra como ahí no hay polilla. Entonces en esto lo estamos discutiendo ahora mismo y lo vamos a incorporar pronto para asegurar de que lo que se ha registrado
es lo que se ha registrado y lo que no significa que no hay polillas, y es que de verdad yo estaba buscando polillas también, ¿no? Entonces en esto vamos a mejorarlo un poquito más. Porque hasta ahora no, Sí, pero no sabemos, ¿no? pero yo creo que eso, fíjate, yo no conocía esto, lo habíamos hablado, pero yo no lo había visto todavía esta mejora en la app. Esto yo creo que responde un poco a la pregunta que hace Miguel y soluciona en parte, en buena medida, ya ese problema. Si quieres contar solo una especie, tienes esa opción ya de hacerlo. Sí. Y te digo que amigos míos, o sea, de mi oficina, que han estado registrando polillas que solo se ven con orugas, y bueno, que solo registrabas esa, ¿no? Porque es la que yo me conozco, yo no me conozco otras orugas, yo solo me conozco esa. Pues bueno, pues yo solo registro esas orugas, ¿vale? Y dice Rafa algo. No observación más, cuando grabas un recorrido te preguntas si has anotado todas las especies o no. Algo parecido estaría bien aquí. Exacto, sí, queremos incluir algo así, como que te haga una pregunta final. También quiero incluir cuántas personas estaban registrando, porque yo he hecho registros de 15 minutos con yo sola o con 7 personas siguiéndome. Entonces no es lo mismo, ¿no? La cantidad de ojos que están buscando que una sola persona. Y os quería enseñar trucos, ya que hasta que aparezcan otras preguntas. Mira, aquí tengo uno que ya terminé, bueno, esto lo hice de prueba. Pues veis aquí que tengo el área registrada, ¿vale? Hasta que esto no esté rellenado, hasta que no hayas dibujado el área o se haya hecho la ruta, no te va a permitir enviarlo, ¿vale? El tiempo se ha acabado y aquí en detalles opcionales es donde puedes meter todo. La temperatura, nubes y todo esto se mete por defecto, ¿vale? Pero tú lo puedes modificar porque no lo ha registrado bien tu móvil o tú tienes otra sensación. Puedes meter todas las fotos que quieras y comentarios. En este caso sería la foto del sitio, ¿no? Como os ha comentado Fernando. En plan, es interesante saber dónde he encontrado a la Fengaris, hago una foto del prado, ¿no? Pues lo hago aquí. Y luego de cada, pues tienes aquí todas las especies y las distintas abundancias. Y si te metes dentro, pues vas a ver las coordenadas, y si por un casual te has confundido y no quisiste meter, con que muevas hacia la izquierda te va a aparecer la posibilidad de borrarlo, ¿vale? Entonces puedes borrar este individuo y lo borro. O como lo decía Fernando, que te has confundido de especie, oye, que no era mejera, era la Siomata maera. Pues oye, pues lo cambio, ¿no? Y entonces se cambia inmediatamente. O de los tres, oye, que es que los tres no eran la Siomata maera, era solo la última, era maera. Pues entonces también puedes cambiar solo un individuo, ¿no? Damos todas las posibilidades del mundo. O sea, solo podrías cambiar esta a la Siomata mejera, ¿no? Y aquí es donde tienes en el estado cambiar a distintos estados, comentario y foto de este individuo en concreto, o sea que podrías poner del individuo en concreto. Y bueno, y ahora la ubicación no está funcionando porque lo estoy utilizando a través de la web, pero en la aplicación sí que funcionará. Y bueno, pues eso son todas las opciones. Yo creo que es bastante versátil y que os puede dar muchas posibilidades, ¿no? De grabar mariposas. No sé si hay alguna duda más. De momento no veo ninguna en el chat, pero bueno, que os animo a todos. Si ya os conocéis las mariposas, yo creo que es una herramienta útil, y para lo que no los conozcáis, pues bueno, en algún momento podréis llegar ahí y poder utilizarla, ¿no? Ujú. ¿Tú la has utilizado, Saba? Sí, yo sí. Bueno, tuve ahí un pequeño percance con el teléfono, ¿no? Que bueno, cosas de novato. No sé si te acuerdas, perdiera las observaciones, luego tú las recuperaste, pero nunca llegué a recuperar la información en mi móvil. Pero bueno, que me quedé contenta porque, bueno, por lo menos no se perdiera. Esto es importante que lo sepáis, claro. Por ejemplo, si cambiáis de móvil, ¿no? O si cerráis la sesión en el teléfono móvil, tenéis que guardar esos datos, o sea, se pueden borrar en ese momento, ¿vale? Entonces es muy importante enviarlos, o sea, si los enviáis a la web ya están guardados, en ese momento ya están guardados. Por eso es importante en el momento en el que tenéis cierta seguridad sobre los datos que habéis recogido,
pues enviarlos a la web para siempre tener esa copia de seguridad. A mí, por ejemplo, pues me pasara eso, que tuviera un problema con las contraseñas, con el teléfono móvil y bueno, tuve ahí un pequeño susto que al final se resolvió perfectamente. Miguel comenta en el chat que por qué es más recomendable el transecto al recuento de 15 minutos para novatos. En el recuento también hay una posibilidad de pausa, creo. Sí, hay una posibilidad de pausa. Yo creo que esto está orientado a interrupciones, ¿no? A si tienes que interrumpir. Porque, a ver, tú en el momento en el que le das a recuento de 15 minutos, empieza a correr el tiempo hacia atrás. Te aparece un cronómetro pequeñito y empieza a correr el tiempo hacia atrás. Entonces, tú si le das a pausa, se detiene el tiempo. Entonces, está pensado para eso. Yo qué sé, pasa un coche, yo por lo menos lo he interpretado así. Me interrumpen hablando, me distraigo, me llaman por teléfono, yo qué sé, pues cualquier cosa de ese tipo. ¿Por qué es más recomendable el transecto? Pues por lo que comentó antes Cristina. Porque la app necesita de un cierto conocimiento, sobre todo una cierta destreza en identificación, ¿vale? Tienes que ser rápido identificando. Entonces, con el transecto sí que te permite, tú vas haciendo el transecto y bueno, y no tienes esa limitación de tiempo. Entonces sí que te permite utilizar el cazamariposas, coger la mariposa, observarla con calma, identificarla con calma. Vale, sin embargo, si vas haciendo el recuento de 15 minutos, tienes que ser un poquito más rápido. Vale, si vas dándole a pausa cada vez que coges una mariposa, por ejemplo, con el cazamariposas, pues yo creo que no acaba siendo práctico. Entonces, Bueno, yo también lo veo como para, o sea, que sí que puedes pausar todas las veces que quieras y que al final acabes haciendo 15 minutos, aunque te lleve una hora, ¿no? Hacerlo, pero sobre todo por el hecho de buscar las especies. O sea, para novatos para mí, tienes que tener una idea de cuáles son las familias de las mariposas, cuáles más o menos te puedes encontrar. Entonces, yo recomiendo este tipo de metodología para personas que ya tengan cierto rodaje, ¿no? Con el monitoreo de mariposas. Por eso lo mencionaba también. Y sobre todo porque yo creo que un transecto es muy sencillo. O sea, ahora que estamos en marzo y empiezas el transecto, empiezan a aparecer unas pocas especies, entonces te da tiempo de aprendértelas. Es un proceso un poquito más de aprendizaje más sencillo y más práctico, ¿no? Para principiantes. Coges confianza también. A ver, haciendo Claro. un transecto es como, no sé, no tienes tanta presión como yo que sé, como haciendo un recuento. Entre comillas, porque el recuento también lo tienes que hacer sin ninguna presión, lo tienes que hacer pues porque te apetece simplemente. Pero yo qué sé, haciendo un transecto es como que vas con más calma. Y lo que comenta Cristina, sobre todo ahora a principio de temporada, tenemos poquitas especies, las poquitas que hay son fáciles de identificar y entonces pues es el momento ideal para practicar, para probar. Comenta Andrés en el chat, en el caso de que te quedes sin batería se pierden los datos guardados, supongo. No, queda en modo borrador, ¿no, Cristina? Pues exactamente nunca me ha pasado eso, o sea, yo creo que sí que se quedaría de alguna forma registrado, o sea, sí que hay como un backup en tu móvil todo el rato, pero Sí, mira, yo creo que siempre, que no, bueno, no sé si le habrá pasado a Fernando en campo, como él... no lo he utilizado más, sí. De hecho, a mí lo que me ha pasado muchas veces es lo que decías, dejo cuando termino los 15 minutos, hombre, no sé qué pasaría si se va la batería justo a mitad de grabación, no sé, yo creo que igual sí lo podrías perder, pero si no, o sea, a mí sí me ha pasado, si estás todo el día trabajando, te quedas sin batería, pero una vez que terminas el recorrido y aunque no lo subas, él ya queda almacenado directamente, ¿vale? O sea, no pasa nada. Claro. Y claro, y una cosa también que iba a comentar al hilo de lo de el pause, de darle al pause y parar, esto hay que tener cuidado con una cosa. A mí me pasó, por ejemplo, una vez, pues eso, tienes recorridos en los que tienes especies muy similares, yo que sé, Pimelicus silvestris lineola, Dichos melitaea. Al final coges el cazamariposa y bueno, sabes que vas a ir allí 3-4 minutos igual o 2 minutos sin identificarla y bueno, no quieres perder ese tiempo para hacer el recorrido más largo. Le das al pause, no hay problema, pero claro, cuando sueltas la mariposa y sabes lo que es, tienes que volver a darle al a mí me ha pasado, no lo he hecho y claro, de repente, qué largo se me está dando este recorrido y no acabo y claro, hago en el pause, me tocó repetir el recorrido, lógicamente. Entonces,
Bueno, salvo cosas muy puntuales, yo creo que es mejor no parar, porque en realidad tampoco pasa nada, porque si al final paras varios minutos, pues como te mide la distancia, pues no pasa nada. Has hecho menos metros, por lo tanto, has contado menos mariposas, pero el transecto que has hecho es más corto. No pasa nada. No, Exactamente. hay tránsitos que haces que puedes llegar a hacer perfectamente 2 kilómetros en los 15 minutos y hay otros de montaña en los que haces 400 metros y la validez de los datos es exactamente la misma. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso, aunque te quedes sin batería, en tu móvil se guardará, o sea que la aplicación se quedará, aunque tú no las hayas enviado a la web, en tu móvil aparecerá, a menos que, como comentaba antes Saba, que cierre sesión o algo así, pero bueno, eso ya es un poco más Ya tiene que ser, yo creo que un rocambolesco. fallo fatal, claro, que se te estropee el teléfono o algo así, ¿vale? Sería algo. Pero bueno, tened esa precaución siempre de revisar los datos y en cuanto estén más o menos definitivos, en cuanto acabéis de hacer el recuento, siempre se va a quedar como no enviado, como en una fase de borrador, ¿vale? Que se puede editar. En cuanto los tengáis más o menos definitivos, si podáis, subidlos a la web, a vuestro usuario web, porque ahí es donde van a estar más seguros. O sea, yo de hecho el problema que tuve en su día, que ya fue hace un par de añitos, yo creo que fue, yo ni siquiera podía verlos en la web y Cristina los encontró. O sea, quiero decir, en la web siempre, yo por lo menos, bueno, tuve esa seguridad, ¿vale? Mi experiencia en ese sentido fue buena, ¿vale? Siguen apareciendo consultas en el chat. Aquí comentaba Marimar el tema del cazamariposas. Independientemente, ya le contestó Fernando, pero bueno, que lo sepáis todos, o sea, para usar cazamariposas, sea para lo que sea para BMS, para una acción, para cualquier cosa, hay que contar con un permiso, ¿vale? Manipular fauna silvestre. Para manipular fauna silvestre hay que contar con un permiso y bueno, y las especificaciones pues las ponen las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia sobre ello. Vale. También comenta Juanma. Sí. Se puede hacer en estático un conteo de 15 minutos si, por ejemplo, encuentras una zarza con mucha abundancia. Sí que es posible, Fernando, sí que es posible, pero, o sea, sí que es cierto que está como más pensado a moverte, ¿no? A hacer un área y tal, pero sí que lo puedes hacer, aunque el GPS como que se queda un poco loco, en plan, porque no te mueves, ¿no? Entonces no genera como el área. Mira, a mí me pasó, yo por ejemplo, muchas veces, fines de semana o así, tenemos pues como una pequeña aldea a la que vamos pues a desconectar un poquito, ¿no? Y suelo hacer recuentos pues en los campos de labor y me gusta mucho. Claro, no me muevo mucho. ¿Qué es lo que hago? En vez de hacer una línea, hago un área. Intento recorrer o cruzar de un lado a otro. Y a mí lo que me hace el recuento es como un área, ¿no? Es en vez de polígono, en vez de línea, polígono, ¿no? Sí, entonces, pues yo creo que es más apropiado eso. De todas maneras, es lo que comentaba Fernando por aquí, que no está muy pensado para eso, ¿vale? Pero o sea, sí que se puede hacer. Sí que me han preguntado de mejorar el GPS, ¿no? Para que te recuerde solo un punto. Imagínate que quiero hacerlo en mi balcón, que solo veo las mariposas que cruzan de mi balcón. Sí que se podría hacer. A lo mejor no es lo más divertido del mundo, pero por hacerlo sí que se podría hacer, ¿no? Ahora con el aislamiento que tuvimos, imaginaos, pues espero que no se vuelva a repetir, pero por lo que sea te tienes que quedar en casa, pues podrías hacerlo también perfectamente. Sí, yo lo que pasa es que yo creo que para eso es más indicado otras herramientas que seguro que casi todos manejamos también en el móvil, que es pues eso, Observado, cualquiera de las herramientas, yo que sé, tienes un grupo de cardos y tienes una concentración de 80 mariposas de 2 o 3 especies, no sé cuántas arginis y no sé cuántas pavo real. Bueno, pues yo creo que quiero estar 10 minutos para ver todas las que hay. Pues al final metes un punto con eso, ¿no? Metes el punto exacto donde has observado y 65 arginis pacia y 32 aglais o aglais urticae. Yo creo que es más adecuado, ¿eh? Pero bueno. Pero sí, bueno, o sea, seguimos en desarrollo de esta aplicación, entonces cualquier duda o
O si tuvieras algún problema utilizándola, por favor escribidme, que estaré encantado de escuchar los problemas y de ayudaros con ello, ¿vale? A resolverlo. Así que podéis escribir a Soceme o directamente a mi correo, pues estaré encantada de ayudaros. Os lo pongo aquí. Y bueno, hoy la charla es un poquito más corta porque era más directa a lo que íbamos, pero no sé si tenéis alguna duda más o ya os hemos convencido completamente para utilizar la aplicación, esta herramienta. Espero que os guste. Y pues nada, si no más que comentar, pues a lo mejor cerramos pronto y nos vamos todos a cenar. Pero muchísimas gracias, Fernando, por unirte hoy. La verdad que me ha gustado muchísimo. Nada. Gracias a vosotras que habéis estado pilotando toda esta maratón de charlas. Me consta que han tenido mucho éxito y bueno, se está notando. Hay unos cuantos recorridos nuevos ya en estos días, en zonas que había pocos. Así que es genial. Enhorabuena por ello. Sí, muchísimas gracias a todos los que estáis participando también, que sin vosotros no sería posible y bueno, que los registréis, como dice Rafa, que va a meter más en Córdoba, que vamos a tener transeptos en Córdoba, Fernando, que no teníamos ninguno. Así que... Bajón, por Dios. Sí. Pues nada, nos vamos despidiendo a todos, que colgaré esta charla en YouTube mañana, la tendréis puesta en el canal y nada, muchísimas gracias. Si vais a utilizar la app por los transeptos, sentiros libres y bueno, que muchísimas gracias por ayudarnos. Así que nada, que paséis buena tarde. Así que chicos. Bueno, encantada de conoceros a todos y bueno, y de veros y seguimos en contacto por correo electrónico o a través de los grupos de Facebook o como sea, ¿vale?